Son de todos conocidos las diferentes princesas pertenecientes al mundo de Super Mario Bros., siendo la principal exponente la princesa Peach, que incluso ha protagonizado un par de juegos, uno en la Nintendo DS y el más reciente en la Nintendo Switch. También está presente la princesa Rosalina, que aunque no es la protagonista, sí ocupa un papel muy importante en la serie de títulos de Mario Galaxy, dejando para lo último a la princesa Daisy, pues desde el primer Super Mario Land no había vuelto a salir en un título plataformero del fontanero hasta el reciente Super Mario Bros. Wonder, en donde es un personaje jugable, pero sin embargo nunca ha protagonizado su propio juego, hasta ahora, en donde la podemos ver en acción en su primera incursión siendo el carácter principal, aunque eso sí, de forma no oficial por medio de un ROM hack creado por la comunidad y que luce excelente. ¿Te gustaría conocerlo? Pues entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Daisy Crazy Adventure es el nombre de este ROM hack del Super Mario World, en donde el protagonismo recae en la princesa Daisy. El mismo fue elaborado por Blue Chick 123 y está catalogado como un hack del tipo Choconilla, de dificultad estándar o normal, aunque según mi opinión dista mucho de serlo, apuntando más bien a una dificultad alta, como lo explicaremos más adelante. La historia gira en torno al retorno de Tatanga, el mismo enemigo del primer Super Mario Land, a la vecindad de Sarasaland, secuestrando a su paso a Luigi. Mario no puede debido a que todos estos años de tantos saltos le han provocado artritis en el 95% de sus articulaciones, por lo que queda en manos de Daisy recuperar al hermano del fontanero. En serio, no me he inventado nada, así es la historia. Los gráficos son totalmente personalizados, especialmente hechos para este hack, lo que es de agradecer, ya que le da un carácter único. Los escenarios están basados vagamente en el primer Super Mario Land. En conjunto, la puesta en escena es bastante agradable y todo se percibe de forma detallada. Los sprites de la princesa y de los enemigos lucen muy bien. Tenemos que tomar en cuenta que en esencia estamos hablando de un juego que está funcionando en una máquina como la Super Nintendo. E incluso hay momentos en donde los fondos y enemigos lucen como sombras, que hacen destacar aún más el sprite de Daisy. Tenemos etapas veraniegas, submarinas, y algunas que recuerdan a otros juegos como Donkey Kong Country, título del que toma muchas referencias, como veremos luego. El apartado musical cuenta con un gran repertorio de temas, algunos tomados de otros juegos, pero en versiones remezcladas. O composiciones originales, todas de una gran factura. Mientras que en el apartado de efectos de sonido siguen utilizándose los mismos del Super Mario World. Igual caso con los controles. Un botón para correr, otro para el salto y otro para el brinco giratorio. Imprescindible en este juego. Pero pasemos a la verdadera estrella de este hack, su propuesta jugable. Cada escenario nos propone una mecánica distinta. Empezamos con la jugabilidad clásica de todo juego de Mario, pero a medida que avanzamos va cambiando la cosa. Estas van desde rebotar en las paredes, flechas que recuerdan mucho a los barriles del Donkey Kong Country, de allí la similitud que mencioné anteriormente.
etapas en donde literalmente no podemos saltar, otras en las cuales vamos montado en una nube, zonas en las cuales usamos unos imanes como tirolesas, lugares en donde si nos tiramos al vacío regresamos por arriba, o escenarios donde podremos hacer un doble salto, entre muchos otros momentos que te invito a descubrir por ti mismo, sin olvidar los enfrentamientos contra los jefes, los cuales comparado con los niveles son pan comido. Y es que este ROM hack, a pesar de que el autor lo catalogó de dificultad normal, no es así, y es que a medida que avanzamos el juego se complica bastante, y eso que el autor le bajó la dificultad debido a las quejas. Aunado a esto, a veces existen momentos en los cuales la respuesta del control no es la más rápida. Sin duda te supondrá un reto que pondrá a prueba tus habilidades como jugador. Menos mal que permite el guardado cada vez que superamos un nivel. En conclusión, un estupendo ROM hack del Super Mario World protagonizado por la princesa Daisy, con un despliegue gráfico, sonoro y jugable muy bien hecho. Aunque en la parte final se pone difícil, aún así sigue siendo muy satisfactorio de jugar, debido a la variedad de situaciones y mecánicas que te vas a encontrar. Dale una oportunidad, sobre todo si te gustan los retos. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este tremendo ROM hack de la princesa Daisy? ¿Te gustaría más juegos protagonizados por ella? ¿Te saco de quicio? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.